bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbel. Sean bienvenidos a este bonito podcast donde estaremos hablando de un tema bastante interesante que me parece, a mí me hubiera encantado conocer, el proceso emocional al momento de querer independizarte. ¿Cómo es esta trayectoria? ¿Cómo es este quizá desenlace, nueva decisión, un cambio por completo del estilo de vida que uno tiene y cómo a veces pues uno no encuentra quizá la guía, la orientación para poder hacerlo? Me parece que es un tema que nos concierne a todos como sociedad, porque es algo que quizá en algún punto adultos han vivido, quizá algunos no lo han hecho y hay esa espinita de poder pues moverte, de poder salir de un espacio que puede que no te sientas cómodo o que a veces está también el factor de que no es por decisión propia, que a veces las situaciones externas a ti te llevan a tomar una decisión que no es nada grata y que nadie te prepara emocionalmente para el cómo vivirlo, qué hacer, qué sentir, cómo empezar. A mí me hubiera encantado en lo personal el poder quizá conocer un poquito de esto. Yo tuve la fortuna de poder ir a terapia previo a esta decisión tan importante que tomé y no fue nada fácil porque estaba dudosa, claro, yo tenía esa espinita de hacerlo ya desde hace mucho tiempo, pero no había tenido la posibilidad, la oportunidad de moverme más por temas económicos, pero también porque en ese momento no estaba quizá preparada del todo para hacerlo. Aunque había algo en mí, pues traté de usar la templanza para poder ser paciente con ello, pero cuando tuve la posibilidad, y aunque déjenme comentarles, y justo les quiero platicar de mi experiencia, porque al inicio no fue tan fácil como suena, y quizá hoy en día las personas fuera de mi entorno pueden ver que uno ha alcanzado otro tipo de metas, y que uno está estable y que tiene otras cosas. Y claro, por supuesto que estoy agradecida con todo esto, pero nadie ve el esfuerzo y trabajo que esto implica, la disciplina, la constancia, los sacrificios, tanto económica como emocionalmente. Entonces, por supuesto que les recomiendo que se preparen en tema económico, que tengan quizá un apoyo financiero, que tengan un trabajo que les permita solventar los gastos que se vienen, porque eso a uno le da también de alguna forma seguridad económica, ¿no? No es tan fácil tomar esa decisión. En mi caso yo tuve el apoyo de mi pareja y pues eso ayudó bastante. Sin embargo, no todos lo vivimos de esa forma, ¿no? Y aparte está la inseguridad de por sí emocional y de alguna forma lo económico pues puede darles un colchón, ¿no? Para sentirse más tranquilos. Y yo sé que hay también material de apoyo en donde recomiendan quizá que empezar a comprar, en qué zonas te gustaría vivir, el ver las rentas, el ver si te vas a comprar algo, que sí, y justo vamos a hablar de eso, en México para los jóvenes está siendo un poquito más complicado el vivir ese proceso porque hay muchos factores, entre ellos el tema de las rentas, el tema de los trabajos, que a veces uno no puede llegar a sustentar ese tipo de cantidades. No es nada sencillo, pero justo por eso es que veía el proceso en algunos de mis pacientes con esa necesidad, cada uno de forma diferente, desde su vivencia y desde su historia, con esas ganas de a lo mejor hacer algo diferente, de no saber si ya se tiene que salir, de que hubo una situación que incomodó a la persona y entonces esa incomodidad a uno la mueve por completo para tomar decisiones de ese tipo de magnitud. Entonces, creo que antes de tomar un paso así de grande, que es una elección enorme, que no es nada sencillo, me parece que es más importante o que es igual de valioso, pero que quizá sería lo mejor empezar por ello, el ver el proceso emocional que esto conlleva. Porque entonces, se los digo por esta misma experiencia, a veces uno lo vive justo en el momento en que ya tomó la decisión. Y no tiene nada de malo, pero justo por eso es que yo les quiero hablar desde esta visión tanto personal como de lo emocional y psicológico que conlleva
para poder darles quizá una idea, una embarrada de lo que puedan llegar a vivir y que no sea un proceso tan doloroso o con sufrimiento o incluso que se arrepientan de esa decisión, ¿no? Entonces, justo por eso quiero abrir este tema de cómo se vive el proceso emocional de independizarse, ¿no? Pero para empezar vamos a checar el tema de qué es la independencia, porque me parece muy interesante a veces el ver los términos. ¿Por qué? Porque eso también depende mucho de la vivencia de cada ser humano, que a lo mejor yo no tengo la misma perspectiva que tú de la independencia. Para mí ser independiente implica hacer gastos innecesarios, el salir de casa de mis papás cuando realmente a mí me gusta estar en casa de mis papás o con mi familia y yo no quiero vivir solo porque da miedo, porque no es agradable quizá para algunos el tema de la soledad. Y si quieren que en algún momento hable del tema de la soledad y también el proceso emocional que esto conlleva, porque de alguna forma lo viví, pues háganmelo saber por favor en los comentarios. De todos modos les voy a dejar aquí en Spotify a lo mejor una encuesta para ver qué temas les gustaría, y si tienen algún comentario por favor adelante, mándenmelo de temas que les gustaría escuchar. Entonces, esa es como la introducción de todo esto. Vamos a empezar con el tema en sí. ¿Qué es la independencia de acuerdo a la Real Academia Española? El significado es de libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro, ¿no? Y esto es quizá un tema como más estatal, más de geografía, ¿no? La independencia de un territorio. Pero entonces lo que me llamó la atención fue el siguiente significado abajo de este, que habla de entereza, firmeza de carácter. Eso implica ser independiente. Y es que tenemos que ser realistas con este proceso, porque a veces, aunque uno vive en casa con sus padres o con su familia, uno puede ir desarrollando la independencia poco a poco conforme uno va creciendo, porque entonces ya tomas tus propias decisiones, ya tienes tu propio empleo, ya tienes tus propios gastos, aportas a tu hogar y se vive muy bien. Pero hay un punto en donde eso ya no es suficiente, y creo que esto justo entra en el factor de lo familiar, pero ahorita vamos con ello. Entonces, ¿cuáles son los motivos más comunes que normalmente hacen que una persona quiera independizarse? A mí me parecen importantes señalar estos porque varían de cada historia, y justo creo que eso es lo importante aquí, que entender tú por qué te quieres independizar, ¿no? Preguntarte quizá eso primero. ¿Por qué y para qué quieres dar ese paso? ¿No? Y entonces creo que desde ahí podemos empezar a entender el motivo por el cual quieres hacer una elección, y que no sea quizá desde una emoción de ansiedad, por ejemplo, de ya me harté, ya no puedo, ya no quiero esto, porque a veces pasa, y creo que pasa en los más jóvenes, quizá a edades de 17, 18, que uno dice, es que mis papás no me dan la libertad que yo quiero, no confían en mí, y entonces yo quiero ser independiente. Y justo a veces algunos de estos jóvenes se escapan de su casa y abandonan el hogar y viven la experiencia de a lo mejor estar en la calle, de a lo mejor estar con un roomie, con un amigo cercano, o en la casa de otro amigo, con su familia o con su pareja. Y es ahí cuando pues se dan cuenta de que no es tan sencillo y se arrepienten de tomar una decisión desde la ansiedad, desde la desesperación, porque escapan, ¿no? Y eso no mejora la relación que tienen con sus padres, incluso se empeora, sus padres no se sienten bien, entre otras cosas. Entonces creo que esto es importante, el preguntarte si tú estás en este rollo de que ya te quieres independizar, de que pasó una situación en tu casa que te hizo de repente prender un foquito y que te dijo, ya quiero salir de aquí. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque entonces, como les menciono, los motivos más comunes que yo logro alcanzar a ver, tanto en temas de sociedad como en temas de terapia, como en temas de personas cercanas a mí, son los siguientes. Primero, por tema de lo profesional o lo escolar. ¿Cómo es esto? Una oportunidad se brinda
a lo mejor no es en mi localidad, no es cerca de donde yo estoy, entonces tengo la posibilidad de irme a otro estado, a otra ciudad, a otro país, y eso también implica un proceso emocional, porque a fin de cuentas, aunque pues a lo mejor como tal no fue tu decisión, esto externo te mueve y dices, claro, o sea, voy a tomar esa posibilidad. Me dieron una oportunidad en otro estado para trabajar y va a ser un buen sueldo y voy a tener prestaciones y voy a crecer mucho laboralmente. Claro que uno piensa en tomarla, pero está este factor de desapego. Y eso también es algo emocional. Lo otro es lo escolar. De igual manera, me dieron una beca para viajar a otro país a estudiar este idioma y entonces tengo que tomar esa oportunidad. Y eso a veces algunos... Y volvemos a lo mismo, o sea, lo toman de forma diferente porque es un proceso que cada quien lo vive desde su historia de vida. Y entonces no es nada sencillo a lo mejor decir no. Y otros sí, para otros es como genial, me encanta, lo quiero vivir, ya sería incluso lo mejor. Y entonces vámonos. El otro factor es lo emocional, que va de la mano con temas de violencia familiar. A veces, no siempre, pero en temas de lo emocional yo veo que muchos de los pacientes que llegan acá a terapia a platicarme de esas situaciones que viven en casa tiene que ver con el tema de la salud mental y cómo estas relaciones que tienen en su hogar son relaciones enfermas, enfermizas, y no me quiero referir a que las personas lo estén como tal, pero justo algo que quizá en algún momento les pueda platicar a profundidad sobre el tema de las relaciones es que uno tiene que entender que más allá de que una relación es buena o mala, una relación puede ser para crecer, para construir o para enfermarme. Y hay un punto en donde esa relación, si a mí ya me está enfermando, estar conviviendo con una persona de mi familia por actitudes, por actos, por desacuerdos, porque no me hacen sentir quizá como un adulto y demás, creo que ahí es un punto en donde un ser humano dice, aquí yo no me siento seguro. Cuando el hogar, la casa, tendría que ser un lugar seguro para uno. Pero a veces las personas que son parte de, no nos hacen sentir seguros. Y eso es un problema, ¿no? Porque justo es ahí donde uno dice, es que yo no me siento bien aquí. Y puede que lleven un proceso emocional, personal y demás, y eso merma la forma en la que se sienten. Y puede que uno esté trabajando y uno esté creciendo y uno diga, no, ya me estoy sintiendo muy bien y todo está excelente y demás, pero justo cuando llego a casa, justo cuando ya me siento excelente, hay algo que pasa. Llega un reclamo, llega un enojo, veo peleas, veo discusiones, me tratan quizá no muy bien, a lo mejor incluso hay personas que se enferman. Y creo que esto es algo que pasó en la pandemia, por ejemplo, con ese tema de estar tanto tiempo en casa, porque ahí o la relación se volvió más entrelazada y profunda o la relación por completo se rompió y fue como cada quien para su casa o cada quien para otro lado. Y eso pues tiene que ver mucho con el movimiento familiar que hay. Entonces, como les mencionaba, esto va de la mano también a veces con la violencia familiar y no necesariamente tiene que ser temas de golpes, que no significa que no los haya, pero claro que pasa que a veces uno vive ese tipo de violencia quizá no hacia uno, sino quizá hacia un hermano pequeño o quizá entre mamá y papá, o si se vive con más personas, también eso llega a ser abrumador para muchos, porque entonces uno dice, yo que tengo necesidad de estar escuchando los problemas de tía Sutanita o de tío Merenganito, que a lo mejor yo no los he visto en muchos años y un día decidieron venir, o yo que tengo la necesidad a lo mejor cargar con temas de la relación de mis padres o situaciones de ese tipo, que entonces desencadenan en violencia que puede ser incluso verbal, que puede ser como de se gritan y se dicen cosas insultantes y a veces se ignoran. Entonces todo eso de por sí lo emocional tiene mucho que ver
con cómo la familia pues se desenvuelve y entonces uno toma mucho de lo que hay en esa familia para construirse como ser humano. Y eso es un obstáculo para poder de verdad tener un proceso emocional más sano. Pero sí o sí vamos a cargar con esa parte, que eso es importantísimo en este justo proceso emocional de vivirlo con el desapego de. Pero no me quiero adelantar. Lo otro es, en muchas ocasiones, y creo que México es justo partícipe de esto, y tiene esta condición de que hay mucho embarazo preadolescente. Y entonces, muchas veces se ven en la necesidad de salir de casa porque los papás no apoyan, o que uno tiene que mudarse a la casa de la pareja, que es con la familia de la pareja, y eso también implica otro proceso emocional completamente diferente, que muchas veces no es agradable, que muchas veces trae más conflicto con el embarazo, con la familia de la pareja y con la misma pareja. Y entonces, como tal, si es un embarazo preadolescente no planeado y no deseado, claro que va a implicar muchas situaciones emocionales que toca, en mi caso, por ejemplo, como terapeuta, acompañar a este tipo de pacientes. Y que entonces uno ve las condiciones en las que viven y cómo eso afecta emocionalmente a la persona, que eso va deteriorando mucho el cómo se siente, las relaciones que está formando, el tema con el embarazo incluso. Y eso pues también conlleva un proceso que no es tan grato de vivir. Y justo por eso les mencionaba, muchas veces no es por una lección como tal propia, porque pues son los factores que nos llevan como marea a ese punto y uno no sabe qué hacer. Y por último, pero no menos importante, que creo que es la más sana forma de vivirlo, de alguna forma, junto con lo profesional y escolar, decisión personal. Que haya sido una decisión completamente mía, que yo ya me sienta preparado, que yo ya esté dispuesto a, y entonces lo vivo. Porque entonces eso a mí me permite, de alguna manera, no padecerla tanto, es ser más consciente de la decisión que yo tomé. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo hacemos desde ahí con la conciencia. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la independencia de los jóvenes adultos en México? ¿Y por qué a veces vemos jóvenes adultos que en una época, en algún punto, llegaban a casarse de 21, de 22, de 23, de 20, 19 años en cierta época, y que ahora la edad promedio a la que los jóvenes mexicanos dejan la casa de sus padres es hasta los 28 años? Y eso es, creo, una gran diferencia. Y creo que aquí el punto muy importante, más allá de que se ataque uno y diga, no, pues es que ya bien viejo, ya casi a los 30, y entonces, ¿qué onda? ¿Qué hice de mi vida? ¿Por qué me demoré tanto? Pues es entender qué temporalidad yo estoy viviendo, en qué época y en dónde estoy parado, para poder tomar una decisión de esa magnitud. Porque justo un estudio, y esto justo lo estoy sacando de 2 páginas que se las voy a compartir si gustan, para que chequen muy bien las estadísticas. Esto es meramente estadística, que es El Economista y El Financiero, que hacen como estos promedios para entender qué está pasando con la sociedad aquí en México y los jóvenes adultos y la independencia. Porque entonces, para hacerlo, destinarán hasta 47% de sus ingresos mensuales para pues poder realizarlo. Lo cual a veces no es posible, porque no hay las posibilidades, porque cuando uno apenas está egresando a la universidad, no tiene quizá un sueldo mensual como para tener esas posibilidades y poder vivir cómodamente. Y otro estudio menciona que justo en México los jóvenes se enfrentan a diversas dificultades que retrasan la edad de la independencia. Si comparamos quizá un poco con nuestro país cercano, Estados Unidos, ellos empiezan a ser independientes por situaciones escolares, quizá no tanto de decisión personal, pero escolares, desde los 18 años, cuando se tiene la posibilidad, porque también debemos de entender que no todos la tienen.
esto por situación económica, porque no pueden entrar a una escuela quizá privada, ¿no? A veces es el Community College, me parece se llama, que es el comunitario, y siguen viviendo en casa, ¿no? Entonces hay que poner los datos bien firmes a la realidad para entender qué está pasando con mi entorno, si es que lo quiero realizar. Y es que Dada Rom afirma que, a diferencia de lo que pasa en otros países, los sueldos de los egresados no alcanzan para la independencia, porque es complicado, porque quizá no hay oportunidades y porque si las hay mucha demanda, pero también hay mucho abuso laboral. Entonces, justo esto se cruza con estos factores por los cuales yo puede que estoy dudando en sí o no tomar la decisión. No es nada sencillo en lo absoluto. Y justo por eso es que les quiero ofrecer esto, porque mi pareja es más grande que yo y entonces él le tocó vivir otro proceso diferente. Y tengo conocidos que, por ejemplo, ya tienen a su hijo y entonces tuvieron que esperar cierto tiempo para poder hacerse de su propio hogar. Y entonces tengo otro conocido que a lo mejor dices que todavía yo no puedo. ¿Por qué? Porque aunque ya tengo cierta edad, pues todavía mi familia depende de mí, o aún sigo pagándome la universidad, entre otras cosas. Entonces creo que estos son cosas importantes porque a veces nos comparamos y entonces vemos que el conocido, el compañero, ya está teniendo posibilidades que yo no estoy viendo ese crecimiento que yo en mi mente, en fantasía, imaginaba tener. Pero mucho de esto no es como tal nuestra culpa, ¿no? Eso es fuera de nosotros y no nos podemos hacer responsables tampoco de la economía de México. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es empezar a movernos desde esto emocional para empezar a crear un proyecto personal que me permita, pues si yo lo quiero vivir, pues hacerlo, concretarlo y poder vivirlo. Sin la necesidad de la queja, sin la necesidad de es que yo no tengo dinero, soy pobre o nunca voy a poder, o otros bloqueos mentales que a uno no le permiten avanzar. Entonces, por eso es que, ¿qué pasa en estos factores? A mí me parece importante enlistar estos 4. Lo emocional. No hay un espacio, quizá a veces dentro de la familia, como les mencionaba, para vivir eso emocional que a mí me gustaría. Porque no hay quizá un diálogo, porque no se habla como tal de cómo se sienten, porque no hay a lo mejor lugar para hablar de ese tema y obviamente en donde yo no me siento cómodo para decir, oye, ¿sabes qué? Es que siento esto, va a ser complicado el poder tener una relación como tal sana, porque yo espero mucho de las personas. Yo esperaría que las personas me entendieran como me entiende mi terapeuta, mis amigos o mi pareja. O puede que ni siquiera ellos lo hagan. Entonces, esto es complicado porque justo se encuentran estos factores de la salud mental que viene mucho de la mano con lo familiar, porque a fin de cuentas vivimos con la familia. Y justo hay un caso en donde una paciente tuvo que salirse de su casa y tuvo que ir a casa de otra persona, fuera de su familia. Y entonces justo a veces en ese tipo de decisiones que vaya, por lo mismo, no son como tal personales o propias, pues uno tiene que llegar a ese tipo de recursos porque no hay otro camino. Y eso cuesta mucho trabajo aceptarlo. Entonces, esto se hace por salud mental y creo que esto es súper importante, que a veces los pacientes dicen es que pasa esto en casa, me preocupa esto, no me siento cómodo, no me siento bien, y uno ve las cosas que viven y uno dice, bueno, pues mire, hay de dos, o se aguanta y espera como que no vaya a cambiar mucho las cosas, las situaciones, o mejor pues empieza a hacer algo al respecto, ¿no? Que sería lo mejor, lo más sensato, ¿no? Que volvemos a lo mismo, no es sencillo y por eso uno dice, bueno, es que no es que lo vaya a hacer de la noche a la mañana, tiene que ser justo un proceso, pero eso también requiere a veces acompañamiento, porque muchas veces esto emocional no tenemos el apoyo. Lo que se está construyendo en el espacio del hogar, en la casa,
no va acorde a veces a los principios que uno ya va desarrollando como persona individual. Porque a lo mejor yo aprendí que ya puedo expresar mis emociones y que eso no significa que sea algo malo. Pero entonces llego a casa y entonces aparecen estas personas, padres de familia, tíos, abuelos, quien sea, y ponen quizá de alguna forma su idea primero. Y es como, a ver, ¿por qué? O sea, eso es una tontería. Minimizan, desvalidan y uno dice, uy, entonces, ¿qué? Ahora que estoy entre la espada y la pared. Y eso puede ser un obstáculo para que uno pues ya viva con tranquilidad, con plenitud. Entonces, justo por eso, uno cuando se les dice, bueno, con quien vaya a vivir, si es que va a vivir solo, si es que va a vivir en pareja, si es que va a vivir con roomies y amigos, de alguna forma están creando otra cosa. Están construyendo, si quieren, una familia, están construyendo otro tipo de relaciones. Pues entonces tomen esto que aprendieron que no era lo más sano para sí mismos y cámbienlo. Es su oportunidad para cambiar la memoria que hay, ¿no? Y para aquellos que les interesa saber sobre la memoria y cómo cambiarla, la memoria corporal, la memoria emocional, la familiar, les invito a checar un videito que les voy a dejar por acá o el podcast, cómo mover mi memoria o cómo cambiar mi memoria corporal. Entonces, justo esto pasa, que va de la mano con este factor que les mencionaba de las relaciones enfermas, que muchas veces los padres no ven a los jóvenes como los adultos que son, que ya tienen más de 21, ya a lo mejor ya trabajan o quieren trabajar, pero esos mismos padres son un obstáculo muy grande para esos jóvenes que quieren salir adelante. Y algo que aprendí, y ojo aquí, y por eso me acerco al micrófono, para que me escuchen muy bien, no hay peor maldición que la que pone una madre o un padre sobre un hijo. Porque entonces, si tus padres, por temas que ellos traen, por su situación personal, por XY, dicen, a ti te va a ir mal, no vas a poder hacer esto, no vas a conseguir ese trabajo, es que eres un no sé qué, eso está haciendo que como tal, de verdad, te empiece a ir mal. Porque son los deseos a veces que tienen. Por lo mismo que les digo, ¿por qué? A veces está esta idea de la familia muégano en México y mamá y papá son apegados y no quieren que sus hijos se vayan por temor a que algo les pase, porque se pueden equivocar, porque no quieren que, pues, a lo mejor cometan errores o que la vida les enseñe ciertas cosas que a veces a uno le toca vivir porque es parte de la vida y lo sienten como si fueran su propiedad. Y eso de verdad a veces a un joven que apenas está a punto de quizá vivir la experiencia de vivir su adultez y responsabilidades y obligaciones, pero también, ¿por qué no?, muchas experiencias buenas de crecimiento, eso de verdad le están poniendo el pie. Entonces, ojo papás, con los que me están escuchando, por favor, porque hay que trabajar en ello. Yo sé que no es fácil, ¿no? Y justo no es para juzgarlos y no les estoy diciendo esto a ustedes jóvenes para que vayan y les reclamen a sus padres. Ese no es el punto, sino es entender también por qué motivo mamá y papá se ponen así, cuál es el meollo del asunto, porque seguramente ellos lo hicieron, pero obviamente en otras circunstancias, probablemente porque tenían que escapar de su casa, o muchos son de otros estados y se vinieron a residir a la ciudad o a otros lugares, y claramente no es la misma manera porque eran otras épocas, pero sí o sí también llegaron a independizarse. Entonces justo hay que abrir un poquito el diálogo en esa parte, que es un proceso que en algún punto lo tienen que hacer todos para poder construir un camino tranquilo, sin apegos, sin rencores y sin cargar a su familia, aunque estén en otro lugar. Y ya les hablaré de eso. Pero bueno, el otro factor, como les mencionaba, dentro de lo familiar, pues justo es que no se ven como adultos a los jóvenes, porque aún están muy chicos, porque aún no los ve los papás como
que están inocentes y que van a cometer puros errores, y hay ese temor o por molestia, y hay esos conflictos que generan en algún punto violencia verbal y o psicológica, que eso pues uno lo orilla precisamente a tomar medidas desesperadas. Y también hay veces en donde los padres dependen de los hijos, emocional o económicamente. Y justo a eso me refiero con el proceso del desapego. Porque una cosa es que un hijo esté agradecido, y claro, y es parte del proceso, el ser agradecido con mamá y papá, pero hay una gran diferencia entre ser agradecido a creer que uno le debe la vida, porque es imposible que lo podamos pagar. Es algo que no podemos aspirar a hacer. Entonces, sí es complicado el poder llevarlo a cabo, porque justo uno carga con algo que no le corresponde. Claro que uno puede darle a lo mejor un apoyo económico, cuando pues papá o mamá se enfermen, claro que uno va a hacer un apoyo. Pero eso, a que tu vida dependa, es gravísimo, porque entonces me ha tocado ver pacientes que desafortunadamente pierden a su mamá, pierden a su papá y su vida se acaba. Y entonces entran en un colapso emocional, mental, depresión, ansiedad, y todo eso se puede prevenir para justo evitar ese tema, porque es algo que va a pasar. Entonces, no es fácil, claro que no, pero podemos prevenir ese tipo de situaciones. Y lo otro es lo económico, ¿no? Como se mencionaba antes, es complejo el poder realizarlo, quizá plenamente individual, pero de que se puede, quizá no con las mismas comodidades. Quizá yo vivía en una casa, un departamento, donde siempre hay comida, donde tengo mi cuarto, donde tengo todas mis comodidades, pero al momento quizá de vivirlo individual, si yo lo quiero hacer solo o sola, pues uno se encuentra con esta situación, pues como tal de, pues ya no puedo costear una casa como en la que estaba, un departamento así. Puedo costear un cuartito, una recamarita en una casa, o un departamento chiquito 4x4. Disculpen, les pegué. Y eso pues obviamente a uno no le gustaría, y uno dice, bueno, pues mejor hasta que ya tenga el dinero del mundo lo voy a hacer. Pero uno vive en constante queja porque nada cambia en casa, y no es responsabilidad a veces de ellos hacerlo. Claro que sería lo mejor, pero no podemos esperar a que el sol salga en una lluvia de tormenta, en un día de esa forma, ¿no? O sea, de la noche a la mañana y como si nada, ¿no? Entonces, justo eso es importante porque pues no es equiparable a la vida que quizá teníamos, o porque también el trabajo aún no nos da esas posibilidades para poder llevarlo a cabo, ¿no? No tengo la solvencia para poder ya comprar mi despensa, pagar la luz, el gas, el agua, una renta, porque también la mudanza requiere un costo. Entonces son todas las cosas que a veces pues pareciera que son muy sencillas, pero realmente no lo son, porque conlleva mucho trabajo, esfuerzo, cansancio, cosas que justo en la comodidad de mi hogar, aunque esté hecha un desmadre por situaciones fuera de mí, pues prefiero quedarme. Uno se vuelve cómodo en lo incómodo, y eso no es sano, porque entonces justo eso merma nuestra voluntad como seres humanos. Y un movimiento que en esta temporalidad de invierno está presente es la voluntad para poder hacer. Y por último, pero no menos importante, pues como les mencionaba, el factor de lo escolar. ¿Qué pasa con eso? Pues hay muchos jóvenes que están en búsqueda de oportunidades fuera de la zona en la que a lo mejor viven, en la comunidad en la que están, pueden que no tengan las posibilidades que ellos quisieran para obtener buenos estudios o buenos trabajos, y se van a la Ciudad de México a encontrar algo mejor. Mejor educación, mejor empleo, y la pasan complicado porque hay varias opciones. O tienen que trabajar, como a mí me llevó a pasar de ser estudiante y trabajar al mismo tiempo, y obviamente no es el mismo desempeño, no es la misma vivencia de ser un estudiante
de tiempo completo a ser estudiante y trabajador de mediodía a mediodía. Entonces, muchos de estos también pues siguen dependiendo de los padres y aparecen también otros conflictos, ¿no? Como pues sí esta parte del desapego, porque volvemos a lo mismo, no es fácil vivir el desapego a que la comida de mamá, digo, no todos los ambientes, espero, de las familias tienen que ser enfermizos, pero sí, a lo mejor si hay una buena relación y comunicación, pues entonces se extraña, ¿no? Se extraña la comida de mamá, las pláticas con papá, el convivio con la familia en general, porque también se cambian de espacios y obviamente no es lo mismo a lo mejor los lugares en los que estaban a la Ciudad de México o al Estado de México, que son diferentes en ciertas ocasiones. Y también pues aparecen relaciones que con los compañeros, si es que se van a vivir con ellos, que puede que se reflejen en justo esas relaciones que no son tan prósperas con su familia. Y también aparece la mala alimentación, que justo es un factor también que he notado de repente en ciertos anécdotas que cuentan las personas, que dicen, es que ahora desde que vivo solo se me olvida que tengo que comer. Y miren, es algo que a todos nos pasa, pero en esa situación, cuando uno es estudiante o trabajador, pues tiene que tener otro tipo de alimentación buena, con nutrientes, para poder absorber todos los conocimientos que uno está pues llevándose a la cabeza. Y entonces no se puede, realmente no se puede, es complicado y pues afecta ese desempeño, como lo del trabajo de medio tiempo. Entonces, ya que uno ve en qué posición está, en qué lugar está, es importante ver esto del proceso emocional, porque entonces aparecen varias cosas que se vive previamente a tomar una decisión de ese tamaño. Quizá es mucha duda, definitivamente, el saber si ya uno está listo, si ya es momento, si uno se tiene que esperar, si con la pareja ya se va a hacer, si es con la persona con la que quiero estar, porque una cosa también es independizarse individualmente, a con pareja, a con amigos, porque eso puede que ayude, como les mencionaba con lo de la pandemia, que su relación sea la más fuerte, la más próspera, o que eso termine por destruir lo que ya estaba caótico y ustedes ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces hay miedo a hacerlo, precisamente. También, ¿por qué? Por no ser apoyado. Muchos de los jóvenes no son apoyados en este tema tan importante, porque entonces los papás se ponen a la defensiva. Y es como, no, entonces pues vete, o no eres independiente porque te vas a ir con alguien más, o pues si tú quieres irte ahora sí que como tú veas, o de una vez entonces hazlo. Y entonces es como, casi no hay pláticas en donde justo se abra el diálogo y a ver, ¿por qué motivo? ¿Te sientes incómodo? ¿No te sientes a gusto? ¿Hay algo de lo que no nos has platicado? O que quizá la persona sea como, no, pues estoy muy alegre porque se va a dar esta oportunidad y ya quiero vivirlo. Y es como, felicidades, adelante, hazlo, te apoyamos. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas ayuda a lo mejor con la mudanza? Quizá no económica. Digo, hay algunos papás que lo hacen y qué alegría. Pero está también el otro lado, yo creo, de los padres hacia los hijos, del que cuesta trabajo dejarlos ir. Y creo que esto también habló por el tema de tanto uno que decide ser independiente, como a los papás soltar y desapegarse de su hijo o hija. No es sencillo, ¿no? Entonces, también uno es juzgado, ¿no? Como porque uno está joven, o porque uno lo hace de cierta forma, o porque uno no lo hace como ellos. Esta idea de salir de casa ya casados, con vestido de una mujer vestida de blanco, o un hombre que ya tenga su esposa. Las épocas han cambiado y creo que eso es importante hacérselo saber a los padres, porque justo uno por eso a veces lo oculta, porque uno tiene miedo a ser prejuzgado, a esa forma de expresarlo, ¿no? Como no, tú no te sales porque eres no sé qué y no sé qué y no sé qué.
y entonces uno dice, también uno duda por eso. Y también si uno se llega a equivocar. Entonces, creo que esto es importante que las personas que justo lo estén pensando, pues reciban apoyo, ¿no? Y quiero invitarlos a que justo también este es un tema por el cual a veces uno puede tomar terapia, porque no es sencillo vivirlo solo, y más si uno se encuentra en estas situaciones en donde no es apoyado. Porque el otro proceso que se vive no es sencillo tampoco. El desapego a la familia, el decir, bueno, aunque me caían mal, pues obviamente los voy a extrañar porque los quiero, o aunque ya sé cómo son y son enojones y uno ya a lo mejor está en el proceso de aceptar a su familia y no querer cambiarla, pues uno dice, claro que los voy a extrañar, claro que se me va a hacer complicado el poder estar sin ustedes, claro que va a ser algo nuevo y que a lo mejor alguno sea como, no, mamá, yo te voy a hablar todos los días, o papá, mándame mensaje siempre. Les digo, todos los vivimos diferente. Yo en mi caso les puedo compartir que yo vivo muy cerca de ellos, pero aún así, pues yo no necesito quizá mandarles mensajes todos los días, ¿no? Ya cuando nos vemos con mucho gusto, y me da mucha alegría la forma en la que hoy en día nos relacionamos, porque es diferente, muy diferente, y justo es algo que a veces les platico a mis pacientes. Yo en lo personal, y pues lamento si mis papás están escuchando esto, pero en lo personal yo prefiero 1000 veces la relación que tenemos ahora a la relación que había en ese momento en el que yo decidí independizarme, porque pues precisamente yo estuve entre esas personas que se decidieron independizar por salud emocional y mental, por desacuerdos, ¿no? Meramente por desacuerdos a la idea de verme ya como una mujer que pues estaba siendo ya responsable de su vida, ¿no? Entonces, por eso mismo lo menciono, sé que no es sencillo, ¿no? Y justo ya después hablando con mis papás sale ese tema, que les costó trabajo, que si era porque me sentía incómoda, y yo decía, no, pues simplemente fue porque no me sentía como mujer, aunque yo aportaba, aunque yo daba, era como, a veces los papás no se dan cuenta de la magnitud de sus palabras, y llegan esta frase, y la he escuchado en muchos padres, es mi casa, son mis reglas. Entonces, si es tu casa y son tus reglas, ¿cómo esperas a que yo me sienta cómodo en un lugar que no es mío? Y me lo estás reclamando, me lo estás embarrando en la cara. Obviamente no me voy a sentir bien. Y una cosa es que si haya esa preocupación, es que, oye, hijo, pues nada más, si te vas a ir, hija, pues avisa, ¿no? Vas a tener tus salidas, vas a tener tus eventos, está excelente, avísame, ¿no? Porque justo esta idea de que me tienes que pedir permiso y una autoridad donde, pues como tal, los papás tienen que entender que hay un punto en donde ya no pueden educar ni ser una autoridad como tal. Eso no significa que uno les tenga que faltar al respeto, ojo ahí, pero que la relación va a cambiar. Y creo que esto va para otro tema, va para otro podcast, porque eso a veces también cuesta trabajo, ¿no? Pero justo les hablo de esto que me tocó ver también en otros pacientes, ¿no? En cómo llevar a cabo esa relación en el proceso de. Y pues está el desapego también a los estilos de vida, a la forma en la que yo tenía mi rutina quizá, a que ya sabía que yo llegaba y mi mamá me daba mi cena, o que ahí iban a estar personas, y está este otro proceso de pasar a la soledad. Y a la comodidad, ¿por qué no? Como lo mencionaba, uno se siente muy cómodo, hay mucha tranquilidad quizá, pero dentro de esa comodidad, ¿qué tanto estoy incómodo en donde yo me siento? Y entonces eso complica las cosas. Y por último, pero no menos importante, el reconstruir desde cero. Es algo pesado, porque entonces te das cuenta de que quizá muchas de las cosas que te compraste, más bien no te las compraste y te las compraron tus papás, y tú tienes casi nada, ¿no? Y entonces justo es empezar a hacerte de tus cosas. Disculpen, es que uno que está en la avenida
se escuchan todos estos ruidos. Pero bueno, el reconstruir desde cero justo con cambios, que a lo mejor pues en mi casa yo tenía una televisión así súper enorme, pantalla plana de tantas pulgadas, y ahora pues mi telecita bien chiquita, porque pues no puedo pagar ahorita otra, o mi refrigerador a lo mejor es de segunda mano, o compré un sillón ahí bien churpio, entre otras cosas, ¿no? Las comidas, pues nada que ver, cambia uno la forma en la que uno se alimenta, empieza uno a ver, pues a valorar también ciertas cosas, y creo que eso también ayuda al proceso, pero uno justo puede no vivirlo como, ay, es que ahora valoro, y culpa y arrepentimiento, que justo a eso me refiero, que uno puede evitar para no vivirlo así, no vivirlo así, y que también se vale decir, pues no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo voy a reparar esto, no sé quién tengo que llamar, pero justo el desapegarse de su familia, pero manteniendo una relación sana, si es que es posible, justo ahí es donde aparece ese apoyo. Porque entonces vamos a aprender a cerrar un ciclo y a desapegarnos, entendiendo que lo primero es vivir ese proceso conmigo, y a lo mejor no contarlo en el momento, empezar a planearlo, porque a veces justo por estos comentarios de mamá y papá, o de la familia, o del tío, de la tía, de los primos, hermanos, quien sea, cambia nuestra idea. Y a veces la gente, me he dado cuenta, que uno les platica quizá algo que es importante en nuestra vida, y de verdad la gente no sabe cómo dar un buen comentario. Les cuesta bastante trabajo el poder hacerlo. No es como que digan, oye, qué padre, felicidades, yo te recomiendo esto. Es como, uy, no, eso de irse a vivir solo está bien feo, está bien cabrón, ¿a poco lo vas a hacer? No, te va a ir bien mal. Y es como, no, pues muchísimas gracias. Y por eso uno prefiere guardarse. Entonces, ojo, también tareita para ustedes. Chequen los comentarios que hacen cuando alguien les está contando una alegría en su vida. Porque está bien, todos tenemos opiniones, pero puede que esa persona lo viva diferente. Una cosa es darle una perspectiva diferente, y otra cosa es ya opinar de algo que no te corresponde. ¿Ok? Muy bien. Entonces, justo el aprender a cerrar ese ciclo implica el vivirlo solo quizá al principio, o junto con la persona planearlo y hacerlo, y después entonces quizá tener una plática amena con mamá y papá, o con las personas con las que vivan, con la familia, para hacerles saber su decisión. No estoy avisando, no estoy pidiendo permiso, te estoy compartiendo una decisión importante en mi vida. Y algo que yo llegué a hacer es justo decir, si van a hacer comentarios que puedan llegar a lastimarme o que son con esa intención, les pido se las guarden. Entonces, eso cambia, ¿no? No significa que no las haya, ¿verdad? Ya, obviamente, eso depende de cada persona, de cada historia que tengan. Ojalá y no tengan que vivir, pues, el proceso quizá un poquito incómodo, pero sí es necesario que se aclare y se dialogue. Sobre todo, que lo hagan por ustedes. Que puedan dejar eso en claro, y que junto con este proceso agradezcan a mamá y papá. El agradecimiento hacia mamá y papá, independientemente de cómo sean, a uno le abre el camino para poder hacer las cosas diferentes, para no vivirlo justo con tanto obstáculo, ni con arrepentimiento, ni con culpa. Porque uno lo está haciendo desde su conciencia. Y entonces, si yo puedo, quizá antes de despedirme o de ya independizarme, quizá ir arreglando hasta donde más se pueda, o sanando la relación que hay con mamá y papá. No a ellos, no cambiarlos, no aguantar, muy diferente eso, a arreglar y sanar la relación que hay, a ir desapegándome de ciertas actitudes, conductas, actos que a lo mejor yo comparto con ellos. Eso es excelente, porque entonces muchas veces me quejo de que mamá o papá son bien no sé cómo, y son cerrados y no me quieren, y son bien ojetes y no escuchan. Pero entonces yo me volteo a ver, que es algo que hacemos en consulta, no agradable,
y digo, chin, me doy cuenta de que yo soy así también. Entonces, si yo no quiero que sea algo parte de mi vida, me desapego de eso. No voy a dejar de hablarles, no significa que ya me vaya a alejar para siempre. Depende del caso, porque a veces sí es lo mejor, es lo más sano, pero depende del caso. Pero si no quiero hacerlo, entonces pues tomo las riendas y yo empiezo a vivir mi vida dignamente, de la mejor manera, tomando lo mejor, pero soltando aquello que no me sirve para vivir. Y esa es una muy bonita forma de hacerlo, para evitar quizá sentir estas sensaciones que no son buenas, porque el punto es que no se arrepientan, que no digan, creo que me equivoqué y tengo que regresar, porque no lo hicieron bien desde un principio. No tiene nada de malo equivocarse, pero si se puede evitar, qué mejor. Que se vayan con tranquilidad, que se vayan con mucha paz y que justo ese agradecimiento les permite liberarse de una carga que no les corresponde, que sus papás no tendrían que serlo para ustedes, no tienen que arreglar nada de su familia, no tienen que serlos arregla todo solamente porque están viviendo un proceso emocional diferente y porque quieren hacer las cosas diferentes. Porque es un peso que nadie les dio, pero es muy cansado de cargar. Entonces, creo que justo el aprender a cerrar eso a uno le permite irse más tranquilo, más liviano, y que cuando uno pues requiera de ayuda y apoyo, si también ellos están para uno, qué mejor, y adelante, ¿no? Vivirlo plenamente. Trae cosas muy bonitas la independencia, justo como lo mencionaba en el significado al inicio, es mucho carácter, mucha firmeza, y eso de verdad a nosotros nos da esa fuerza y crecimiento personal. Uno cambia por completo, ¿no? Entonces, creo que esto es lo más valioso que les puedo compartir de acuerdo a estos 2 años que he vivido sola con mi pareja, y pues espero que se queden con lo mejor que quizá necesitan en este momento. Y yo con esto concluyo este bonito podcast. Espero que de verdad les haya ayudado. Si tienen alguna duda o cualquier comentario, por favor háganmelo saber. Mis redes sociales son @brendaguzbet en Facebook, Instagram y TikTok. Entonces por allá nos estamos viendo. Les estaré compartiendo videitos, material, el podcast, ya saben, ¿no? Información importante al respecto. Y pues demás, si ahí va a haber cursos, etcétera. Y también para comentarles que ya estamos en Amazon Music. Así que para aquellos que pues tienen Amazon Music, adelante, ¿no? Ya se pueden echar los podcasts con su Alexa. Entonces, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por escuchar, por estar y por ver. Y ya saben, compártanlo con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y nosotros nos vemos hasta la próxima.